Como cónsul general de nuestro país en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, por favor se incorpore a esta sesión de Comisiones Unidas. Damos la más cordial bienvenida al ciudadano Francisco de la Torre Galindo, nombrado como cónsul general de los Estados Unidos mexicanos en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, a esta sesión de Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Y le solicitamos por favor ponerse de pie para rendir protesta. Ciudadano Francisco de la Torre Galindo, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga a estas Comisiones Unidas y también ante las preguntas y en su caso las réplicas que le formulen las señoras senadoras y los señores senadores? Protesto. Muchas gracias, se deja constancia de lo anterior. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Solicito a la senadora Marcela Guerra, por favor proceda a dar lectura al currículum del compareciente. Sí, con gusto. Francisco de la Torre Galindo nació en la Ciudad de México el 17 de octubre de 1972. Su formación académica: es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en estudios diplomáticos del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cursó el diplomado para diplomáticos de media carrera en Yakarta, donde fue electo valedictorian por la Cancillería de Indonesia. Cursó el seminario para diplomáticos del Instituto del Servicio Exterior de la República de Argentina, donde egresó con calificación de sobresaliente. Su desarrollo profesional: es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1998 y actualmente el ciudadano de la Torre Galindo desempeña en el cargo de director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores desde el 1 de junio del 2013. Estuvo adscrito en las embajadas de México en Brasil y Argentina, donde desarrolló labores políticas, económicas y de cooperación, y asimismo consulares y de protección a los mexicanos. En México se ha desempeñado como director jurídico de la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos, así como director para América del Sur de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe. Ha participado en seminarios, foros en México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile, Venezuela, Gran Bretaña, Irlanda, Indonesia, Singapur y en diversas ciudades de Estados Unidos. A usted, bienvenido. Gracias, senador. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora usted el uso de la palabra, ciudadano Francisco de la Torre Galindo, para exponer su plan de trabajo hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias, senadora, presidenta, senadores, senadoras. Primero, quiero decir que es un privilegio comparecer aquí, es un honor como mexicano y como miembro del Servicio Exterior Mexicano. La carrera diplomática es paulatina y para nosotros los miembros de carrera marca un hito comparecer ante el Senado. Es un privilegio poder acompañarlos esta tarde y compartir con ustedes mi plan de trabajo. Como segundo punto, de manera muy breve quiero dar el contexto con base en el cual elaboré el plan de trabajo, explicarles qué vemos nosotros como Texas primero, la importancia de Texas, relación compleja con México. Texas no es cualquier estado en Estados Unidos. Texas es un estado muy importante, son 700,000 kilómetros cuadrados, casi un tercio del territorio nacional. Si fuera una economía nacional, sería la quinta o sexta potencia mundial. Tiene un Producto Interno Bruto similar al que genera México en esos 700,000 kilómetros cuadrados. Son 2,000 kilómetros de frontera. Casi 65% de todo el comercio de bienes y servicios que tiene México con Estados Unidos pasa por la frontera con Texas. De ese tamaño es la envergadura de la relación con ese estado de la Unión Americana. Adicionalmente, y esto es muy importante, somos el primer socio comercial para Texas y a nivel estado es nuestro segundo socio comercial como estado. Dato fundamental: 400,000 empleos directos en el estado de Texas dependen del comercio con México. Este simplemente es el contexto sobre el estado. Les pediría si podemos avanzar, por favor, la presentación. Ahora, Dallas. ¿Qué es Dallas y cómo observamos Dallas? Dallas, primero,
es el Metroplex. Muchos de ustedes, senadores, han tenido la oportunidad de visitarlo. Estamos hablando de varios condados, pero particularmente Dallas, Fort Worth y Arlington, con más de 6 millones de habitantes. Es motor económico de Texas, tiene un ritmo de crecimiento superior a Houston, mucho mayor que El Paso, que Austin y que San Antonio. Como condado son 2.300.000 habitantes, la ciudad, solo la ciudad, 1.257.000, de los cuales 900.000 son hispanos, 760.000 son de origen mexicano, y esto me permite dar un dato de la tabla anterior. De los 27 millones de habitantes que tiene Texas, 27, 10 se declaran a sí mismos hispanos, de los cuales 9 millones son de origen mexicano. Es el 30%, 32% de la población total del estado de Texas. Dallas, nuevamente regresando, son 14 distritos. El Metroplex es la quinta zona económica de Estados Unidos, con un PIB superior a 500.000 millones de dólares. Si fuera también economía a nivel mundial, sería la 27ª, y esto da cuenta clara de la importancia económica del lugar. Sede corporativa de AT&T, Southwest Airlines, Exxon, JCPenney, Kimberly-Clark, American Airlines, Texas Instruments, Neiman Marcus, y no viene en la tabla y lo puse a propósito, y más importante probablemente, es también sede corporativa de Gruma. Las inversiones mexicanas en Estados Unidos son fundamentales. Gruma genera muchos empleos en Estados Unidos, se llama Mission Food y también tiene la sede corporativa en Dallas, en Texas. No menos importante, son 25 universidades y colegios de educación superior en la zona del Metroplex de Dallas. La siguiente, por favor. Ahora, el Consulado General de México en Dallas es otro diagnóstico. Estamos por cumplir el centenario, es uno de los consulados generales más longevos que tenemos en la red consular, con 50. El 11 de septiembre de 1918 fue fundado en Fort Worth. ¿Qué le corresponde al Consulado General de México en Dallas, senadora, senador? Son 121 condados de los 254 que hay en Dallas, que hay en Texas. Esto quiere decir que es 40% del territorio total de Texas lo que le corresponde cubrir al Consulado General de México en Dallas. Son 11 consulados en general, los que abarca Texas, y solo el Consulado General de México en Dallas cubre el 40%. ¿Qué tenemos? 600.000 mexicanos nacidos en México. Los principales municipios de origen que tenemos identificados son San Luis Potosí, Monterrey y Celaya, en tanto los principales estados de origen son Hidalgo, Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Chiapas. 41% de mujeres, 59% de hombres, de acuerdo con las estadísticas que tenemos. La edad promedio de 29 a 39 años, no es una población joven, pero no tan joven. 30% tienen la secundaria terminada, lo cual es un promedio alto para los mexicanos en Estados Unidos. Documentación, 2015. El primer consulado en recaudación consular es Dallas. La gente usualmente puede pensar que es Los Ángeles, o que es Chicago, o que es Nueva York. Es Dallas. Más de 118.000 pasaportes, 83.000 matrículas, 171 días de consulado sobre ruedas. Y aquí hago un comentario importante. La señora canciller estuvo en Dallas hace aproximadamente 10 días y tuvo la oportunidad de ser testigo de la develación de la placa que el CIDE otorga al Consulado General de México en Dallas, donde, debo decirlo, reconocerlo, mi antecesor logró que se certificara la calidad de los servicios de excelencia del Consulado General de México en Dallas, lo cual es un parámetro muy alto para continuar nosotros. En casos de protección, tenemos casi 4.000 casos atendidos, no son pocos, pero son el 11º lugar en la red consular en cuanto a casos de protección. Y el caso de comunidades, tengo 3 años directos de ejercicio de comunidades en la dirección ejecutiva del IME. He tenido la oportunidad de convivir diversas veces con algunos de ustedes en campo, lo cual me da mucho gusto poder compartir en esta mesa. La métrica es distinta, no podemos medir con números probablemente el trabajo que se hace en las comunidades, es totalmente distinto. Lo que sí podemos medir, y lo comparto, son 11 plazas comunitarias con más de 1,000 alumnos graduados cada año. En IMEBecas el año pasado pudimos poner $50,000 con 212 beneficiarios. Tenemos colecciones de libros de Conalitec, ventanilla de salud fundamental en Texas, fundamental en Dallas, 70,000 usuarios de la ventanilla de salud el año pasado. Cuando hablo de una ventanilla de salud, y vale la pena compartirlo con ustedes, son servicios de referencia de salud dentro del consulado, donde no nos van a preguntar al connacional mexicano su estatus migratorio, simplemente le van a dar la atención que necesita. El año pasado toda la red consular de México atendió 1,5 millones de connacionales en los 50 consulados a través de la ventanilla de salud. Semana de Educación Financiera, por supuesto.
en 3x1, que ha sido un tema recurrente esta tarde en las ponencias de mis compañeros y colegas, recursos por 181 millones en 13 estados beneficiados. Hay una red, un capítulo de la Red Global MX con 28 miembros, antes se llamaba Red de Talentos, ahora Red Global MX, y del Consejo Consultivo actualmente existen 6 consejeros que trabajan de la mano del consulado. La siguiente, por favor, resumen del plan de trabajo, y aquí empiezo. Para mí lo principal, el primer punto que quiero tratar es la interlocución. La interlocución nos va a permitir saber, apoyar, difundir lo que hacemos por los mexicanos y lo que es México en la relación con Texas y la relación con Dallas. Hay 121 condados que corresponden a la circunscripción consular del Consulado General. Yo tengo certeza absoluta de que en cada uno de esos consulados hay un mexicano, y no veo razón por la cual el cónsul general de México en Dallas, si así lo prueba esta soberanía, visite todos y cada uno de esos condados. Me parece fundamental que cuando llegue el momento de defender los derechos humanos de un connacional, tenga yo la posibilidad de hablar con la persona adecuada. Y para tener certeza tengo que visitar estos condados. Propongo hacerlo, y probablemente, si soy llamado de nuevo ante esta soberanía, pues podré contarles lo que es visitar los 121 condados, porque en los 121 condados tenemos connacionales. Legisladores, servidores públicos locales y estatales, actores económicos y gremios relevantes, autoridades policíacas, judiciales, carcelarias, agencias y representantes federales en la circunscripción, centros académicos y organizaciones locales de entidades nacionales, que también son fundamentales en la relación bilateral y sobre todo para atender a los connacionales. Ahora, en cuanto al trípode consular, el trabajo que hacemos en la diplomacia consular, primer punto, tengo un reto, que es mantener los niveles de calidad de documentación que tiene el Consulado General de México en Dallas. Es el primer reto. El segundo, que se mantenga esta calidad con calidez en el ofrecimiento de los servicios. Las dos cosas se pueden combinar, y creo que llegó el momento en que el Consulado General de México en Dallas pueda ofrecer, insisto, la misma calidad de los servicios con la calidez que requieren y exigen en la comunidad mexicana. Segundo punto, por supuesto, coadyuvar con la credencialización. Tuve la oportunidad de involucrarme con el tema de la credencialización hace mucho tiempo y muchos años. La tesis de maestría la hice sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Soy un profundo convencido de este tema. Creo que no puede haber mexicanos de primera y de segunda. Todos somos igual de importantes. Somos una nación transterritorial donde el 10% de la población está en Estados Unidos. Deben ser atendidos con la misma calidad que los mexicanos en México. En cuanto a los servicios de protección, sí quiero hacer un comentario. Creo que no se condice que sea el primer lugar en recaudación en documentación y un 11º lugar en protección. Los servicios de protección no dependen muchas veces del consulado, pero sí depende del consulado dar difusión a los servicios que tiene. Pretendo llevar esta comunicación, esta difusión y esta promoción para que los mexicanos en los 121 municipios y condados que tiene Dallas sepan que en el consulado tienen servicios de protección de sus derechos humanos, de derechos migratorios, de violencia doméstica, que las mujeres sepan que existe una ventanilla de atención integral de la mujer donde podemos ayudarle. Esa es la intención de los servicios de protección, y probablemente del lugar 11 elevaremos el número de servicios en la red consular. Tercero, empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento para nosotros? ¿Cómo observamos en el Servicio Exterior Mexicano el empoderamiento de los mexicanos? Dotarlos de herramientas para que puedan integrarse funcionalmente al lugar donde residen, pero al mismo tiempo fortalecer sus vínculos con sus lugares de origen. Si logramos nosotros este equilibrio, estamos empoderando a los mexicanos. Y esto implica desde ayudarlos incluso con la ciudadanización, cuando ellos así lo solicitan, orientándolos como cualquier servicio consular, tratando de cerrar las brechas que existen entre los derechos del migrante y los derechos del residente y del ciudadano. También pretendo ayudarme de los líderes y del trabajo conjunto, incluido el Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Siempre he estado convencido de que los funcionarios públicos, también los miembros del Servicio Exterior Mexicano, no podemos ni somos capaces de en un gabinete diseñar la política pública. Debemos acercarnos las ideas de los legisladores y de las personas a quienes van dirigidas las políticas públicas para poder aterrizarlas adecuadamente, y es lo que pretendo hacer. Reforzar la ventanilla de salud, provocar un incremento de IMEBecas con aliados locales, supervisar y atender el 3x1 con renovada visión y perspectiva. Yo creo también que en los consulados de México debemos ser capaces de renovar la perspectiva del 3x1, atenderlos no solamente en la toma de nota, dar seguimiento a los proyectos, cómo aterrizaron en los estados, cómo respondieron las comunidades y hacia dónde van los proyectos.
Si no, no tiene sentido que se generen en el exterior si no sabemos lo que pasa en México y lo que sucede después cuando regresan los proyectos a Estados Unidos. Las jornadas agrarias también es algo novedoso que me gustaría implementar. La Procuraduría Agraria con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ya tiene una representación en Los Ángeles. Me gustaría mucho poder llevar jornadas agrarias para jornaleros, para los derechos que tienen en México, pero en Estados Unidos. Eso se hizo el año pasado en algunos pilotos y creo que en Dallas valdría la pena llevarlo. También impulsar una nueva agenda de género, por supuesto en coordinación con las directrices que marca la canciller Ruiz Massieu, y promover un piloto de vivienda para migrantes. Ya se hizo en Nueva York con los poblanos, no veo la razón por la cual no hacerlo con los guanajuatenses en Fort Worth, o con los zacatecanos, o con los michoacanos en la circunscripción de Dallas. En cuanto a promoción, gestión y cooperación, difusión adecuada de la realidad mexicana, y quiero reiterar, difusión adecuada de la realidad mexicana a través de la cultura y la educación en todas sus vertientes. Desde la época medieval, cuando una ciudad empieza a generar fuertes ingresos, la cultura llega. Eso lo ha demostrado la historia. Dallas tiene mucho dinero, está generando, es un motor económico. ¿Qué pretendo hacer a nivel cultural? Va por dos vías. Una cosa es llevar la cultura mexicana para que la conozca la sociedad estadounidense, ¿no? Llevar una muestra de Talavera, un museo importante, llevar los pintores contemporáneos mexicanos. Y otra vertiente es la cultura comunitaria, cómo llevarle a las comunidades de mexicanos el arraigo cultural y sus propias costumbres y tradiciones. Creo que hay que ver la cultura siempre en Estados Unidos en esas dos vertientes, y las dos vertientes pretendo atacarlas. Esto es muy importante, apoyar el nuevo Centro de Estudios México-Texas en la Universidad Metodista del Sur. También en ese viaje que la canciller Ruiz Massieu tuvo la oportunidad de hacer hace algunos días, se anunció el lanzamiento de un Centro de Estudios México-Texas en esta universidad. Lo resumo aquí, es el único usina de pensamiento, think tank, que existe en la relación México-Texas. No México-Estados Unidos, México-Texas. Le tocó a mi antecesor poner la semilla, me va a tocar regarla para que crezca este Centro de Estudios México-Texas y pueda generar proyectos de interés y que puedan difundir la realidad de la importancia bilateral entre México y Texas. A nivel económico, apoyar la misión comercial de alcaldes. Está por confirmarse la fecha. Muy próximamente viene una misión de alcaldes del Metroplex. Estaremos participando también, creo que es del 5 al 7 de junio. Impulsar Museic. No quiero, por economía procesal, repetir lo que ya se ha dicho aquí respecto a Museic y el DEAM, pero son mecanismos institucionales fundamentales en la relación bilateral actual, igual que la promoción turística renovada. Aquí también pretendo acompañarme del gran trabajo que realiza la Oficina de ProMéxico, que tiene una representación en el Consulado General en Dallas. Y por último, comunicación. A propósito, lo dejé al final para expresar algo con todas sus letras. Es muy válido que los cónsules de México en Estados Unidos echemos mano de la gran herramienta que son los medios hispanos. Es importantísimo que podamos difundir en Telemundo, Univisión y cualquier otro medio a la mano los servicios que podemos dar a los connacionales, la defensa que podemos hacer para ellos. Pero creo que llegó el momento en que los cónsules de México en Estados Unidos debemos tener la misma presencia en los medios anglos. Que la sociedad estadounidense escuche de nosotros la importancia de la relación bilateral, la importancia de las contribuciones de los mexicanos en el exterior. ¿Pero dónde? En CBS, en ABC, en Fox. En esos medios es donde nosotros tenemos que posicionar lo que hacen los mexicanos y lo que es México en la relación bilateral. Con esto casi concluyo. En 17 años de carrera, mi convicción ha sido siempre la atención de los mexicanos en el exterior. Creo que si esta soberanía apoya la ratificación que ha propuesto el presidente, voy a dedicarme en cuerpo y alma a ello, no solamente por un compromiso laboral, sino por una convicción absoluta que tengo desde que ingresé al Servicio Exterior Mexicano, y con esto concluyo. Senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias, ciudadano Francisco de la Torre Galindo. Pasando al siguiente punto del orden del día, ¿algún legislador desea hacer uso de la palabra? Senador, tiene la palabra. Don Francisco, bienvenido. Hemos caminado juntos en varias tareas, sobre todo en atención al tema migrante. No entendí muy bien cuál es la universidad que tiene el estudio de Texas y México. Universidad Metodista del Sur. Ah, ese mío. Bien. Sí, es que me entró un mensaje y me distraje. Primero el tema migratorio.
Guanajuato es la población prácticamente de mayor tamaño, un encargo especial en su momento, y no abundo, es donde está la concentración de mayor número. Me preocupa el tema del voto en el exterior, y aquí aprovecho para que las y los colegas nos escuchen. Hay un tema que quedó pendiente en la legislación, porque cuando se discutió la reforma política en la parte secundaria, el eje de rotación fue la elección presidencial y la de los senadores, hacia el 2018. Sin embargo, no hay una actualización permanente del padrón, quedó pendiente en la ley de la materia. Y ahí me duele que los votantes locales de estados como Oaxaca y Puebla y Guerrero, en fin, no pueden votar realmente porque no se ha hecho esa apertura para la parte del padrón. Lo dejo nada más anotado, no es para que lo atienda el consulado, sin embargo, se están abriendo los servicios para el registro. Y me queda muy claro que quizá más que el voto es la credencial. Y en las consultas, y varios de los senadores que están aquí lo hemos visto, Ana Guevara, Víctor Hermosillo, Patricio Martínez, entre otros, por supuesto que también Marcela Guerra, y estuvimos en el consulado en Los Ángeles escuchando, Gabriela Cuevas, todos. El clamor era voz, foto y voto. Eran las tres expresiones. Y quizá algunos no van a votar, pero el tener la credencial es el orgullo y la identidad. Y esa parte me apena tener que reconocer que no está funcionando. Y no está funcionando porque hay un problema de legislación. Y también entiendo, la Cancillería nunca compró la voluntad de hacerlo porque sentía que no era su responsabilidad. Pero en el exterior no había ninguna otra solución para poder hacerlo. Entonces, ahí el tema me sigue inquietando. Por otro lado, en el tema educativo, aparte de la Universidad Metodista del Sur, de SMU, hay otras instituciones muy serias. Por ejemplo, la Universidad de Texas en Dallas, UT Dallas tiene un centro de estudios México-Estados Unidos. Un guanajuatense, el doctor Rodolfo Hernández, lo coordina y lo conoce usted. Y está TCU, Texas Christian University, etc. Creo que hay mucho que se puede hacer desde el punto de vista académico. Algunas personas probablemente no han tenido la oportunidad de conocer el caso de la Universidad de Texas en Dallas. Es un caso absolutamente atípico. Es una universidad que empezó siendo un centro de investigación de Hewlett Packard y después se transformó en universidad. Y primero echó a andar posgrados y después licenciaturas. No es lo que usualmente se hace en una universidad, y tiene varios premios Nobel, y las licenciaturas que produce compiten con el resto del sistema de la Universidad de Texas, con Austin y con El Paso y Houston, etcétera. Creo que ahí hay una posibilidad muy significativa para poder tener convenios de colaboración, sobre todo por el hecho de que hay, como se comentó por usted, hay matrices de empresas multinacionales ubicadas en el Metroplex, en la zona de Dallas, Fort Worth. Esto solamente como un comentario de contexto. ¿Qué le gustaría a usted, en caso de trabajar ahí, que se dijera, digamos, dentro de 4 años? Que es el promedio de las estancias en estas tareas. Si usted estuviese aquí, nosotros vamos a estar aquí dentro de 4 años, pero para quienes pudieran escucharlo, ¿qué le gustaría estar diciendo dentro de 4 años? ¿Qué logramos en esa zona, en donde hay una diáspora importante, hay universidades de gran envergadura, hay temas migratorios muy complejos, desde penas capitales hasta tragedias personales, civiles, de carácter de educación y de salud? ¿Qué es lo que le gustaría poder decir que pudimos lograr representando al Estado mexicano y en construcción con las comunidades mexicanas? ¿Algún otro senador? ¿Tiene una pregunta, senador? Buenas tardes, bienvenido.
Yo creo que en Dallas, bueno, en Texas en general, es uno de los estados en que podríamos más promocionar el intercambio ese que el gobierno planeó a principios de tener a 100,000 mexicanos en el extranjero. En realidad ese programa está muy atrasado. O sea, es una cosa así insólita que habiendo más o menos 550,000 estudiantes extranjeros en Estados Unidos, menos de 30,000 sean mexicanos. Y si en algún lugar pudieran desarrollarse con más facilidad, es en Texas, ¿no? Texas es una comunidad ya mexicana muy añeja, ¿no? A mí sí me gustaría que uno de sus objetivos fuera ese, ¿verdad? Hay una serie de universidades muy fuertes, muy interesadas en México. Si usted va a la Universidad de Texas en Austin, tiene una biblioteca sobre México mayor que cualquiera que usted pueda ver, ¿verdad? Les llama mucho la atención, y una de las cosas que podríamos hacer es, bueno, pues que inviten de alguna manera, por lo menos que no los traten como extranjeros, ¿verdad? Porque un extranjero, sí, el tuition es lo que los mata, ¿no? Pero no hemos podido avanzar, y la mejor manera de conocerse entre unos y otros es precisamente conviviendo, y sobre todo personas de cierto nivel que puedan llevar a sus países de origen conocimiento y sobre todo manera de hacer las cosas diferentes en este mundo globalizado. ¿Algún otro compañero? Senadora Sonia Rocha. Ciudadano Francisco de la Torre, bienvenido al Senado. Aquí se han tocado temas de tecnología. A mí en especial me gusta esta parte de la salud preventiva. Creo que la cantidad que aquí se menciona de las personas que han sido beneficiadas con este tema, creo que se podría hacer mucho más. En México tenemos la desfortuna de que pues nuestra salud en esta parte preventiva no somos como muy constantes, estamos luchando mucho en algunos temas como la diabetes, etcétera. Y yo creo que en Estados Unidos, por su forma de alimentación muy diferente, todavía más grave que los mexicanos, que tendríamos que tener una forma de alimentación mucho más sana por nuestra naturaleza, creo que es un tema que podríamos trabajar muchísimo más. La promoción del deporte me gustó, también los números creo que son todavía pocos, ahí a lo mejor podríamos tener como un tema el programa 3x1, cuando uno va a los municipios de su estado, y hay, en el caso de Querétaro, yo soy de Querétaro, hay muchos municipios que han hecho mucho por el 3x1, y que cuando uno regresa dice, pues sí, ¿y qué nos da nuestro gobierno a nosotros que hemos dado? Hemos trabajado con ellos en la cuestión de migrantes sobre temas de cómo retribuirles esa parte que también nos hacen al trabajar en Estados Unidos, al dejar sus familias por tener una vida mejor. Y con estos programas que qué bueno que existen, como el 3x1 y otros programas que hacen esta parte de empoderamiento de los mexicanos a través de cómo un trabajo comunitario, cómo se pueden organizar, porque no es fácil, ¿no? Entrar a estos programas. Nosotros tenemos en Querétaro varios municipios que un 70% de su obra y de lo que han avanzado no es por los gobiernos municipales, sino es por este programa. Entonces dicen, yo ya di, ahora ¿qué me toca? Hemos trabajado algunas propuestas, son muy complicadas, yo lo sé, pero yo creo que sí es válido empezar a trabajar en este tema, que ellos ya han hecho su parte, y cómo nosotros, cuando desafortunadamente tienen alguna discapacidad por algún accidente de trabajo, ellos regresan a su estado y dicen, y nadie nos asegura, ¿no? Creo que falta a lo mejor también mucha información. Yo lo veo aquí, pues parte, por supuesto, de la obligación del cónsul, ¿no? Esta parte de realizar gestiones del retorno de estos mexicanos a sus estados, y en este caso, pues a México. En el caso, bueno, pues que desafortunadamente cuando fallecen, pues ya nada más es ver cómo regresan, pero también cuando vienen con alguna discapacidad, donde ya no pueden tener una actividad laboral en México, en dónde los indemnizan, cómo se hace esa forma. Esta idea yo la traigo, le venimos trabajando, y a lo mejor ustedes que tienen toda esta experiencia, ¿no? Veía yo el currículum, por supuesto, es una persona de carrera. ¿Cómo podemos seguir trabajando esos temas, sí, desde su posición, y por supuesto a nosotros los senadores, para poder cumplir
un poquito con este trabajo de hacer iniciativas en beneficio de la parte migrante, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces, esos son mis temas. Gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Algún otro senador o senadora desea hacer uso de la palabra? Bueno, al no ser así, yo nada más quisiera... ¿Usted, senadora? Estoy perfecto, yo ya tuve la oportunidad. Tuve la oportunidad de tener un diálogo en nuestra junta de trabajo y bueno, pues a mí me quedó ya muy claro su trayectoria y su interés y además su responsabilidad. Así que mi voto será a favor. Gracias, senadora. Entonces sí, ya es mi turno. En primer lugar, yo quisiera congratularme por este nombramiento. Nos da mucho gusto y esa ha sido siempre pues la postura que hemos asumido en público y en privado. Nos da mucho gusto ver que personas que han hecho una carrera en el Servicio Exterior Mexicano puedan seguir creciendo, puedan tener más resultados. Se trata de una vocación que no es sencilla, que requiere también pues hasta de a veces sacrificios personales, que no es fácil ir subiendo. Entonces, en ese sentido, todo mi reconocimiento. Me parece que el ir a Texas nunca será sencillo. Yo creo que lo que más ejemplifica la esquizofrenia de las relaciones o la política exterior. Porque por un lado las inversiones mexicanas siempre son bienvenidas, la inversión tejana siempre es bienvenida, transitan muy bien todos los bienes, los intercambios fluyen, menos las personas. Y las personas están muy lejos de ser bienvenidas, especialmente si son mexicanas, en Texas. Hay que recordar que Texas, pues no sé si sigue gastando $12 millones al mes en tener a la Guardia Nacional en la frontera, todavía continúan. Y este gasto, por ejemplo, es el equivalente a toda la capacitación que se hace de maestros de educación secundaria en los Estados Unidos. Entonces, bueno, si pensáramos en lo que se podría hacer con $12 millones al mes en temas migratorios, pues ahí sí se podrían cambiar comunidades de origen, ahí sí se podrían cambiar las condiciones de vida de miles de niños, niñas y adolescentes, pero la apuesta tejana es por poner a la Guardia Nacional en un asunto que es meramente de carácter administrativo y que en teoría no tiene ningún carácter criminal. Entonces, esa es nuestra relación con Texas. Y entonces me parece un verdadero reto ir a ser cónsul en Dallas, donde es un centro económico fundamental, pero también donde hay una comunidad importante mexicana. Me parece que ahí, y usted lo sabe muy bien, pero habrá que resaltarlo, es la labor de protección se vuelve fundamental, pero también me parece que es tiempo de dejar muy claro que México no es lo que muchos quieren decir, especialmente en estados como Texas o Arizona. Dejar muy clara cuál es la realidad de México significa que no todos son alertas de viaje, sino que son el millón de cruces que existen en la frontera todos los días, el más de $1 millón que se intercambian cada minuto, las historias, miles de historias de éxito de mexicanos en los Estados Unidos que hoy generan empleos, pagan impuestos y que son fuente importante de inversión, incluyendo Texas. Y esa es la paradoja. Entonces, yo quisiera encargarle en primer lugar a nuestros niños migrantes. Porque si recordamos la crisis de niños migrantes de hace casi 2 años, pues el gran consuelo que nos daba el gobierno era decir que las imágenes donde veíamos a los niños en estas, pues disque albergues, pero más bien parecían bodegas llenas de pequeños, pues eran imágenes desoladoras. Y la respuesta del gobierno era, bueno, es que no son mexicanos, a los mexicanos nos los devuelven en menos de 72 horas. Y esa en realidad no es una respuesta porque quiere decir que no existe ninguna investigación en torno a si estos niños, niñas o adolescentes pueden ser, por ejemplo, víctimas de trata o pueden tener un tipo de amenaza de tortura, desaparición forzada. Es decir, existen una serie de causales que primero deben ser investigadas antes de devolver a las personas a una posible situación de riesgo. Yo quiero pedirle precisamente por nuestros mexicanos más vulnerables, aquellos que no están siendo defendidos, aquellos que son discriminados, aquellos que todo este odio y autoritarismo y violaciones a los derechos humanos están poniendo todos los días en riesgo. No deje de promover a México, pero tampoco deje de trabajar por nuestros migrantes. Sé que los recursos son limitados, sé que el presupuesto, la Secretaría y la senadora Beristain lo ha dicho en múltiples ocasiones,
el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores debiera cambiar, debiera crecer, debiera tener pues un espíritu muy distinto. Lamentablemente, pues por eso estamos aquí, porque nuestra facultad constitucional exclusiva no es el presupuesto, sino la política exterior. No tenemos nosotros la manera constitucional, la atribución constitucional de hacer este cambio, pero pues esperemos que en política pública y en los hechos usted se encuentre la manera de hacerlo, y si en algo podemos hacer desde el Senado de la República para sumar en esta importante tarea, lo haremos. Gracias. Antes nada más de concluir, bueno, lo hemos estado comentando en todas las comparecencias, y es la modificación que haremos al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Ese dictamen se estará votando, creo que hay sesión el día de mañana, ¿sí hay sesión mañana? La del jueves, en la sesión del día jueves, y lo que esperamos es que se apruebe, aunque todavía faltará nuestra colegisladora y por supuesto su publicación, pero esperamos, porque más lo hemos venido trabajando ya con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que los cónsules tengan la atribución para hacer, para expedir actas de nacimiento extemporáneas. Por favor, aplíquese, es una tarea que nos interesa, creemos que ningún mexicano, ninguna persona debe ser invisible. Todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a la identidad, y esto es justamente la clase de soluciones y de modificaciones legales que sí pueden cambiarle la vida a las personas. Muchas felicidades por este nombramiento y nos dará mucho gusto apoyarlo en su, esperemos, futura tarea. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, senadora presidenta. Comienzo con el senador Romero Hicks. Tomo debida nota, coincido plenamente en la importancia de la credencialización. Como usted decía, hemos tenido la oportunidad, usted y yo, de estar en la trinchera de los cocolazos durísimos con la comunidad al mismo tiempo. Entiendo yo que la credencialización, como miembro del Servicio Exterior Mexicano, nosotros coadyuvamos en una facultad que es exclusiva del INE. Y en la medida en que se nos mandate con base en un convenio, lo haremos con el entusiasmo institucional y con la convicción que sea necesaria. Yo creo, a título personal, que los mexicanos en Estados Unidos tienen todo el derecho a obtener su credencial para votar, no solamente para ejercer el sufragio, sino como un medio de identificación. Lo hemos discutido varias veces, coincidimos plenamente. Sobre las instituciones educativas, coincido también, hay mucho que hacer. Mencioné lo del centro en la Universidad Metodista del Sur, porque acaba de suceder recientemente, porque es novedoso que haya este think tank pensado en la relación México-Texas, pero creo que 25 universidades por lo menos nos dan la oportunidad de hacer una red enorme, y ahí coincido también con el senador Hermosillo. Creo que vincular a los mexicanos exitosos y tratar de repuntar los números que tenemos en Proyecta 100,000 es importantísimo. Usted lo mencionaba y quiero sacarlo en este momento. Cuando inició este sexenio había 14,000 mexicanos estudiando. Hemos más que duplicado esos números, hemos triplicado esos números con apoyo de muchas instituciones del gobierno federal, incluso de los estados. Muchos estados han sido importantes para triplicar este número, y creo que en Texas, creo que en Dallas hay una gran oportunidad y un potencial de seguir incrementando estos números para llevar más mexicanos a que estudien en Estados Unidos y después regresen a México, dicho sea de paso. Senadora Rocha, sus comentarios sobre la ventanilla de salud, seguramente sabe el problema de obesidad que tenemos con los mexicanos en Estados Unidos. Dentro de la minoría hispana es la que mayor problema de diabetes y obesidad presenta. Por ello, el hecho de que la Secretaría de Salud tenga cada año la oportunidad de poner dinero semilla para la operación en los consulados de las ventanillas de salud, para nosotros es importantísimo. Desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, como órgano desconcentrado de la Cancillería, se ha tenido la oportunidad de trabajar para tener una ventanilla de salud en cada uno de los consulados. 70,000 personas no son pocas en Dallas, pero pueden ser muchas más, porque cada persona que asiste a la ventanilla de salud sabemos que puede reproducir dentro de su comunidad el hecho de que existe el servicio y que puedan acercarse a él, que es gratuito. En cualquier sentido, desde poner una vacuna hasta referirlas para una mamografía, lo que sea, se hace dentro del consulado, y creo que es muy oportuno su comentario. Y senadora Cuevas. Senadora Cuevas, gracias por los comentarios. Me siento profundamente orgulloso de que mencione lo que hizo respecto al Servicio Exterior Mexicano. Estoy convencido desde hace muchísimos años de la importancia y del valor del Servicio Exterior Mexicano. Creo que sí hay una paradoja en Texas, muy fuerte. Y le pongo un ejemplo. El secretario de Estado del Estado de Texas nació en México.
y es un aliado de México en un estado muy complejo. Lo que nosotros tenemos que ser capaces de identificar a estos aliados para reproducir las voces que hablen de las contribuciones de México y de los mexicanos en Estados Unidos. Como usted menciona, $1 millón por minuto se comercian con México y Estados Unidos. Eso es solamente un número. Tenemos que ser capaces de ayudar a los mexicanos en Estados Unidos y de hacer ver a la sociedad estadounidense el valor de nuestras contribuciones como mexicanos. Tomo nota, y debida nota, del tema de los niños migrantes. Cuente, por favor, usted con todo el apoyo en el tema, al igual que en el caso de las actas. La doble invisibilidad es una situación terrible, una tragedia, diría yo, en materia de derechos humanos, y vamos, por supuesto, una vez que estén las condiciones normativas y legislativas, a empujar lo que corresponda dentro del Servicio Exterior Mexicano. Muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a usted por tan buena exposición y por sus respuestas. Ahora nos tocará a nosotros hacer la valoración y deliberación sobre este nombramiento y también sobre el proyecto de dictamen. Muchísimas gracias. Le pedimos aquí a nuestras senadoras que han sido un gran apoyo como Comisión de Cortesía, si pueden acompañar a nuestro compareciente. Muchas gracias. Para continuar con nuestro orden del día, quiero solicitar a la senadora Marcela Guerra, por favor, someta a consideración de estas comisiones unidas si es de dispensarse la lectura a los antecedentes y considerandos del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente al resolutivo del mismo. Solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores de América del Norte se sirva a mencionar, estamos en otra página, si es de dispensarse la lectura del dictamen. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada, es por unanimidad. Gracias, senadora. Si puede dar, por favor, lectura al acuerdo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo a favor del ciudadano Francisco de la Torre Galindo como cónsul general de los Estados Unidos Mexicanos en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. ¿Es cuánto? Gracias, senadora. ¿Algún senador o senadora tiene alguna consideración en torno al proyecto de dictamen? Al no ser así, solicito por favor a la senadora Marcela Guerra someta a votación nominal el proyecto de dictamen, por favor. Con gusto, en consecuencia, solicito a los integrantes de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de América del Norte de mencionar su nombre y el sentido de su voto, comenzando de la derecha a la izquierda. Adelante, por favor. Senadora Sonia Rocha, a favor. Víctor Hermosillo, a favor. Erika Ayala, a favor del dictamen. Luz María Beristain, a favor del dictamen. Lisbeth Hernández, a favor. Gabriela Cuevas, a favor. Marcela Guerra, a favor. Ana Guevara, a favor. Patricio Martínez, a favor. Juan Carlos Romero Hicks, a favor. Manuel Cota, a favor. Por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, se aprueba el proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco de la Torre Galindo.